¿Por qué un laboratorio de Villa María es elegido por 5 provincias para realizar más de 1,5 millones de muestras anuales? Hoy, en Misión Empresa, te vamos a contar la historia del laboratorio Gornitz, cuyo presidente, Pablo Gornitz, tomó la posta de su padre, que fundó la empresa hace más de 70 años, para convertirla en una de las más importantes en el rubro a nivel país y que cuenta con tecnología de punta en toda Latinoamérica. Acompáñanos. Muy bien, muchas gracias por venir. Bueno, Pablo, gracias por abrirnos las puertas del laboratorio Gornitz. Uno empieza a bucear en la historia y hay que remontarse a 1948. 48, así es, ya más de 70 años Más de en la 70 ciudad. años. Salomón Gornitz para muchos es una calle, ¿no? Pero fue su padre y fue quien no solo hizo esto, sino hizo muchas otras cosas. ¿Cómo nace esto de laboratorio de análisis en un momento en donde probablemente no haya habido muchos? Bueno, es como describe, el papá estudió en Córdoba, estudió bioquímica y farmacia. Lo curioso es que en ese momento ni siquiera existía la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Claro. era una escuela. Claro. Eso lo que marca es que comenzó con la bioquímica en los inicios mismos de la bioquímica. Había muy pocos laboratorios en el país. Claro. Llega a Villa María con la última tecnología. La última tecnología era un microscopio monocular, que quiere decir un solo tubito Claro. con el espejo, parecido a los microscopios que utilizan hoy los niños para jugar. Eso es todo lo que tenía al momento de llegar y a encarar esto. Así es. ¿Y cómo es que va tomando dimensión Laboratorios Gornitz? ¿En qué momento o a través de qué tipo de inversiones es que su padre logra empezar a darle magnitud? Bueno, el papá siempre fue o trató de ser un pionero dentro de la bioquímica y la farmacia, y le diría en la salud misma. Él, toda técnica que se podía sumar, la iba sumando, y a medida que surgían necesidades en Villa María y en la región, porque Villa María no solo le brindaba servicios a sus habitantes, sino a una región muy amplia, Claro. empezó a implementar, por ejemplo, banco de sangre, banco de leche. Claro. Hoy un nene no tolera la leche de la mamá, es muy sencillo, va a comprar la leche, o la Claro. mamá no tiene su leche. En ese momento fue uno de los banco pioneros. de leche. Claro. Y en su momento, digamos, ¿qué mamó usted de eso, no? Porque de alguna manera era muy pequeño y fue viendo cómo su padre era un emprendedor nato y iba construyendo algo. ¿En qué momento toma dimensión que esto era realmente algo importante? Mire, yo literalmente le diría que nací en esta casa. Desde pequeño no había una diferencia entre el laboratorio y el hogar, era todo Claro, lo mismo. claro. Entonces, yo jugaba en el laboratorio, la gente que colaboraba con mi papá en cierta forma me criaba, me Claro. enseñaba, me ayudaba con las tareas del colegio. Estaba dando vuelta en el lugar. Uno crecía en el laboratorio y con el laboratorio. ¿Y usted en qué momento empieza a acercarse al laboratorio Gornitz? Digamos, ¿cómo es que se da su llegada a una empresa que ya era importante? Bueno, fue un accidente, lamentablemente un accidente muy traumático para mí, porque fue el fallecimiento de mi padre. En 1996 yo me encontraba en Estados Unidos, suena el teléfono y me avisan que mi papá fallece. ¿Qué edad tenía? Mi ¿Usted? papá tenía 72 años y yo tenía 25 años. Claro. Bueno, en ese momento llego al laboratorio con la intención de permanecer un año, tratar de organizar algunas cosas y después continuar con mi carrera, que era medicina. Yo ni siquiera había estudiado bioquímica. Claro. O sea, usted estudió medicina en Córdoba, se recibe, se va a Estados Unidos y de repente se encuentra parado acá al mando de una empresa. Básicamente así. Así es, con gente a cargo, que era gente de muchos años trabajando con el papá, que significa que eran casi una familia, pero con la responsabilidad de el pago de los sueldos, el pago a proveedores, Claro. y tocando de oído. Claro. Ahora, la actitud podría haber sido soberbia, de decir yo conozco todo, y en realidad yo no conocía nada. Claro. Entonces, ¿quiénes fueron mis profesores? No tuve la fortuna de que fueran profesores universitarios o la facultad, pero fue la calle, Claro. los mismos colaboradores de mi padre que de a poco me fueron formando
con discusiones, con alegrías, pero y así, bueno, fui aprendiendo lo poco que conozco de administración. ¿Y recuerda en ese momento cuando le toca, digamos, ponerse el traje de jefe, de tomar decisiones, cuál fue por ahí la mayor inquietud, el miedo, digamos, de decir, tengo ahora una empresa y familias a mi cargo, ¿no? Mire, yo no le diría miedo, sí la responsabilidad de saber que sobre los hombros de uno había gente que dependía, y dependían porque no solo en la parte económica, sino que confiaban en uno. Claro. Entonces uno tenía que hacer el mayor esfuerzo posible para no defraudarlos. Claro. Y sobre todo, también era no defraudar la confianza que había tenido mi padre, y tratar de honrar su memoria y seguir el ejemplo del Papa. Claro, se había resignado totalmente al hecho de decir, ya no voy a seguir una carrera habitual de la de cualquier médico, atendiendo y demás, sino es esto. No, mire, durante los 4 primeros años yo pensaba que era algo temporal el laboratorio, que iba a quedar gente a cargo, que yo iba a vivir inclusive en otro país y que 1 o 2 veces o 3 veces al año iba a visitar el laboratorio, pero que iba a estar alejado de este mundo. Este mundo me fue atrapando. Estoy muy contento con eso, no es que siento la nostalgia, la nostalgia del otro camino, pero son encrucijadas que uno no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. En ese momento, las cuestiones empresariales con las que se fue encontrando, ¿cuáles eran, digamos, lo primero con lo que se chocó de alguna manera? Mire, lo primero fue preguntar, tratar de interiorizarse en qué es lo que hacíamos, tratar de identificar dentro del país y fuera del país, a ver quiénes son los que mejor trabajan, visitarlos, presentarse y aprender de ellos y pedir su consejo. Y bueno, y eso fue lo que hice. Visité gente en Córdoba, gente en Rosario, gente en Buenos Aires, en Estados Unidos, y a todos traté de copiar y mejorar en lo que podía y adaptar a la realidad propia. De hecho, ya en el 97 había visto el sistema de automatización que hoy está presente en el laboratorio, por supuesto. Un sistema de automatización con 20 años de antigüedad. Y eso parecía en ese entonces un sueño imposible de alcanzar. Bien. Pablo, ¿seguimos recorriendo un poco? Por favor, un gusto. Pablo, ¿qué es lo más difícil de aprender en el mundo empresarial? ¿Qué le costó más a un médico, a una persona con formación en medicina, del mundo empresarial? En el caso mío en particular, una falta de formación formal. ¿Por qué? Porque no había asistido a una escuela de negocios o una escuela de economía, entonces hay muchas deficiencias que uno tiene. Ahora, eso a veces puede, aunque parezca extraño, terminar siendo una ayuda. ¿Por qué? Porque uno pasa a tener la humildad de decir, yo de esto no conozco, entonces nada me impide preguntarle al otro y aprender de todos, desde la persona que barre el piso hasta el gerente de la multinacional más importante. Por otro lado, muchas de las personas que hicieron el país, nuestros abuelos, tampoco tenían una formación. Entonces, esa deficiencia en la formación, ¿con qué la suplían? Con la voluntad de trabajo, es estar muchas horas, asumir que hay gente que está dependiendo de uno y que, si bien toda empresa genera recursos, porque la última finalidad es que tenga ganancias,
Las ganancias reales no son el dinero, sino el permanecer en el tiempo. Y solo se puede permanecer teniendo la confianza de la gente, que es algo que una vez que se pierde, no se recupera. Para permanecer en el tiempo, uno debe sortear las diferentes crisis. ¿Cómo han golpeado las diferentes crisis que ha tenido este país a Gornis? Mire, cada día es una crisis. Cada día se presentan problemas, hay que solucionarlos. Ahora hay, le diría, dos situaciones. El problema urgente que hay que resolver en el momento y después el destino, la meta que uno se fija y decir, bueno, ¿a dónde a mí me gustaría llegar? Según a dónde a mí me gustaría llegar, cada día hay que ir maniobrando para tratar de cumplir ese objetivo. Claro. Hemos pasado distintos momentos, es un rubro, la salud, no fijador de precios, entonces uno sabe el precio que va a comprar, no sabe cuánto va a cobrar. Claro. Entonces siempre es difícil y por eso es que tantas empresas de salud han cerrado. ¿Cuánto? Ni a veces ni cuándo, ¿no? Ni cuándo. En muchos casos, claro. Para eso imagino también es importante tener la capacidad de hacer un colchón, una espalda de dinero y demás para poder, en ese sentido también lo entendió rápidamente, quién fue por ahí o quiénes fueron los principales consejeros desde ese punto de vista. Mire, también aunque pueda parecer raro, cuando se inauguró el auditorio donde nos encontramos ahora, que fue el primer auditorio privado de la ciudad, que mi papá le puso el nombre de mi madre porque ella había fallecido, dentro de esa presentación yo le escuché decir a mi papá que él hablaba con su padre, que había fallecido por supuesto muchos años atrás, todos los días. Es un figurativo, no es que uno hable con su padre, pero es tratar de pensar con la persona que uno más quiso y que más respetó, bueno, ¿qué es lo que haría ante este problema? ¿Cómo se comportaría? Y bueno, y ahí muchas veces... Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Claro. Cuando uno mira para atrás, ¿cuáles fueron los momentos en los cuales la empresa hizo inversiones más grandes? Una, 2017, muy cercana. ¿Hubo otras importantes de esa magnitud? Mire, un cambio muy significativo fue en el 2001, que uno diría es una época terrible, ha sido una época terrible para todas las empresas. Sin embargo, fue un momento tan difícil que sirvió para cohesionar al equipo, para que el equipo dijera, bueno, a ver, ¿quiénes estamos dispuestos a ponernos la camiseta y sacarlo para adelante? Entonces la inversión no siempre es dinero. Claro. La inversión a veces es saber quién está al lado de uno y quién está dispuesto, como si fuera un cuadro de fútbol, a transpirar esa camiseta. Muchas veces las estrellas no son importantes. Sí es importante el que está dispuesto a correr. Bien. Cuando uno ve la inversión que hicieron en el 2017, también fue en plena crisis, en esta última crisis, pero me decía que la había visto esta máquina en el 97. ¿Por qué el momento fue prácticamente 20 años después? Digamos, ¿por qué ese momento? ¿Cómo es encarar esa inversión? El laboratorio venía creciendo a una tasa superior a la del rubro en el país e inclusive internacionalmente. Nosotros lo que analizábamos es que con el equipamiento de ese momento no íbamos a poder cumplir la demanda y no íbamos a poder crecer. Ahora muchas veces se toma el problema de no crecer como algo sin importancia, pero yo creo que la empresa es como una planta. En el momento que deja de crecer, empieza a morir. Entonces comenzamos a hablar con los proveedores. Es la conversación entre un elefante y una hormiga, porque estamos hablando de Roche, Siemens, Abbott, multinacionales, y nosotros somos una empresa probablemente muy querida, pero de una localidad muy pequeñita. Y proyectos de esta magnitud no solo lo decide el gerente de Buenos Aires, sino que deben ser aprobados por las casas matrices. Las internacionales, digamos. Las internacionales. Probablemente por la historia de 70 años, por el comportamiento de mi padre, por lo que habíamos hecho en los últimos años, decidieron apostar a nosotros. Por eso nosotros lo que creemos es que, más allá del monto de la inversión, lo más importante es la confianza. Claro. Y hoy, habiendo pasado 3 años, creemos no haber defraudado esa confianza porque
de 700.000 test al año hemos pasado a 1.500.000 test. Claro. De ser un laboratorio local o regional, que significa de trabajar con pacientes de Villa María y de las localidades vecinas, hemos pasado a ser un laboratorio con influencia nacional. Diariamente hoy recibimos muestras de Santiago del Estero, de San Luis, de La Pampa, de Santa Fe, y algo que le puede parecer raro al público es muchos de los análisis que se realizan en la ciudad de Córdoba, cuando van a ver ese gran profesor o a ese gran laboratorio, son procesadas en Villa María y a través de internet le enviamos los resultados en forma diaria a ese gran centro de salud de Córdoba. Claro. Para eso me decía, hay 14 personas, 14 vehículos yendo y viniendo permanentemente, ¿no? Así es. Claro. Son personas que ya sea en motos, en autos o en utilitarios, realizan más de 140.000 kilómetros mensuales, Claro. que es mucho, para brindarle servicios a bioquímicos, clínicas, instituciones públicas. Claro. Pablo, ¿seguimos recorriendo? Por favor. Estamos en el corazón, si se quiere, del laboratorio Gornitz. ¿Es esta, de alguna manera, lo que marca el crecimiento que ha tenido en todos estos años la empresa? Bueno, ya he elegido muy buena palabra porque el nombre técnico es Core Laboratory, es el laboratorio central o el corazón del laboratorio. Eso es la designación técnica. Y sí, es así como menciona, ha sido la herramienta que hemos utilizado para crecer los últimos años a una tasa de un 20%. Me decía, en plena crisis actual, en este cimbronazo económico que muchas empresas no lo han podido sobrepasar, Gornitz va a crecer un 15% este año, más o menos. Así es, la tasa de crecimiento de los últimos años anual ha sido de un 20%. Este año va a ser de un 15%. Claro, un número que sigue siendo excelente para lo que es el contexto, ¿no? Para el contexto y sobre todo para el rubro, que el rubro a nivel nacional en general no ha crecido o ha crecido a una tasa de un 1 o 2%. Entonces lograr un 15% en el interior del interior es muy significativo. ¿Qué cree que le falta aprender hacia adelante dentro de este mundo empresarial y de la administración y de comandar una empresa como esta? Mire, todo. Está todo para aprender. Me encantaría tener más tiempo. Para tener más tiempo hay que tener una organización mejor. Ahora, más tiempo no solo para dedicarle a la empresa, sino para dedicarle a la parte familiar. Que todos aquellos que nos hemos formado de manera informal no lo sabemos hacer. En cierta forma somos una especie de burro de trabajo que empezamos, como diría la frase, más allá que parece una frase hecha, de sol a sol. Y en eso el gran perjudicado es uno y su familia. ¿Por qué? Porque a los niños no lo ve tanto, a la señora tampoco. Esto por ahí la parte de atrás, el entretelón de lo que uno por ahí ve, una empresa grande, importante, que crece, pero hay cosas por atrás que por ahí no se conocen y que, si se quiere, cuestan esto, el tiempo, ¿no? Mire, es lo que no se ve de la empresa. En general uno está acostumbrado a ver los éxitos. Cuando, por ejemplo, este año publicó Siemens, desde Casa Central, que el laboratorio Gornitz es uno de los laboratorios de mayor velocidad y confiabilidad de Latinoamérica. Son hechos que son muy importantes y uno es la cara visible, pero a veces no se conoce a los colaboradores que diariamente dan lo mejor o que detrás de una persona hay una familia que
lo está apoyando y está dispuesta a tolerar a veces hasta el mal humor cuando uno llega cansado a la noche a su casa. Claro. ¿Cómo ve Gornitz hacia adelante? ¿Qué objetivos, qué sueños tiene la empresa? Mire, por naturaleza uno es optimista. Ahora, el optimista no debe ser un soñador iluso. Debe saber que en el cielo hay muchos nubarrones y que son nubarrones que se deberán pasar. Entonces, hay que ser muy cauto, es trabajar día a día, no gastar más de lo que se puede y la empresa se le debe invertir lo que genera. Cuando uno empieza a sacar recursos, la empresa se empieza a morir. Desde el punto de vista de inversiones, lo que hay hoy acá es lo último. O sea, por ahora no pueden apostar a algo más porque tienen lo último en tecnología, ¿no? Bueno, es una pregunta muy interesante y lo último nunca es lo último. Entonces hemos hecho un acuerdo con Siemens por 7 años. Ese acuerdo, que es algo que parece irreal, sobre todo hacer un acuerdo en dólares a 7 años. Ya estamos conversando con Siemens, bueno, ¿y qué va a venir después? Entonces, lo último, si bien es lo último actualmente, pero permanentemente se incorpora tecnología. De hecho, hace un mes hemos sumado un equipo más. Claro. Entonces, con esta planta instalada, continuando con la tasa de crecimiento actual del 15-20%, tenemos la posibilidad de trabajar 2 a 3 años más. Ahora, si vamos a esperar el tercer año para empezar a planificar, eso va a ser tarde. Por eso hoy ya estamos soñando con un futuro. Es difícil en un país en el que no se sabe qué va a pasar acá un mes, ¿no? Porque el tema de inflación y demás, las medidas económicas, varían tanto permanentemente que pensar de acá a 3 años para muchos sería imposible. Ustedes pueden hacerlo, digamos. Mire, aunque pueda parecer raro, estamos en una hermosa ciudad, en un hermoso país. Tenemos muchas cosas positivas. En el caso particular de esta ciudad, no hay diferenciación, no hay escuelas públicas o privadas que terminen segmentando a la población en tan rico y tan pobre. Estamos en el medio de Argentina con muy buenos cruces de ruta, entonces eso nos da accesibilidad y hay que ver los puntos a favor para proyectar el futuro. Si vamos a ver los aspectos negativos, solo va a quedar con el lamento. Y el lamento no lleva a construir ningún país mejor. ¿Qué consejo le daría para, antes de irnos, a aquellas personas que están en la situación de encarar un proyecto o están al frente de una empresa como le tocó estar a usted, sin tantos conocimientos? ¿Qué le podría aconsejar a esas personas? Bueno, aconsejar siempre es difícil. Yo lo que le puedo decir es que creo que en una empresa hay 2 inicios. Un inicio es la persona que inicia la empresa, otra posibilidad es, como en el caso mío, la continuidad de la empresa. Inicio de la empresa no le puedo decir nada porque claro, no me ha tocado vivirlo. Claro. La continuidad de la empresa, lo que le diría es que si es una empresa familiar, quieran a sus padres, los respeten. Muchas decisiones por el hecho de tener diferencias generacionales pueden parecer que nuestros padres, los creadores de la empresa, están haciendo mal las cosas. Sin embargo, con el tiempo, al ponernos en los zapatos de ellos, nos damos cuenta que las cosas no estaban tan mal y que de hecho ellos tenían razón. Entonces, el consejo sería tratar de pegarse a los creadores de la empresa, hablar menos y escuchar más, y estar dispuesto a trabajar muchas horas. Gracias por abrirnos las puertas de Laboratorio Gornitz. Un gusto y los esperamos. Si querés que contemos la historia de tu empresa, comunícate con nosotros a nuestro mail
misionempresatv@gmail.com, nuestro Facebook Misión Empresa o a través de Instagram Misión Empresa TV.